Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 471. Casi en el mismo instante en que se escuchó esa voz, el cielo, antes despejado, quedó repentinamente cubierto por nubes espesas y pesadas. Un enorme rayo rasgó el cielo como un colosal pilar de luz azul y blanca, que se precipitó sobre Ziki con una fuerza abrumadora. El intenso destello iluminó el mundo por un breve instante. Las pupilas de Ziki se contrajeron. Una fuerte sensación de peligro le invadió el pecho. ¿Qué demonios es esto?, rugió mientras su cuerpo flotaba hacia arriba, retrocediendo rápidamente en un intento por escapar del rayo que caía desde arriba. Pero al instante siguiente, sucedió algo increíble. El rayo, que originalmente caía directamente hacia abajo, de repente se desvió hacia un lado en el aire en respuesta a tu movimiento. ¿Su objetivo seguía siendo Ziki? ¿Cómo es posible? Auge. El trueno cayó con fuerza, provocando una explosión masiva en el suelo. Las llamas estallaron entre el denso humo negro, extendiéndose rápidamente por la selva. Innumerables árboles imponentes se incendiaron y comenzaron a derrumbarse. De repente, el agudo destello de una espada atravesó la luz del fuego. Una fuerte explosión procedente de la máquina de corte extinguió las llamas circundantes. ¡Maldición! Ziki salió tambaleándose de un cráter calcinado, con el cuerpo envuelto en humo y un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de haki de armamento de color negro azabache. Claramente había recibido ese golpe de frente. ¿Puede un rayo cambiar de dirección? Con los ojos enrojecidos, Ziki miró con incredulidad al vicealmirante de la marina que estaba de pie frente a él. Darren señaló con indiferencia el timón del barco que flotaba sobre la cabeza de Ziki, encendió un cigarro y sonrió. Este aparato es el mejor pararrayos que podrías desear. Ziki se quedó paralizada. Una chispa azul claro brilló en el aire, formando rápidamente una figura junto a Darren. Con dos patillas y una expresión sombría, miró con cautela a Ziki. Era Momonga. Llegas tarde. Un relámpago brotó de las yemas de los dedos de Momonga mientras hablaba en voz baja. Darren soltó una risita. Dio unas cuantas vueltas más para cansarlo. De lo contrario, su disparo no habría sido tan preciso. Momonga frunció el ceño. Incluso con ese golpe certero, no sintió alivio, permaneció en estado de alerta máxima, con la mirada fija en Ziki. ¿Así que este es el infame gran pirata Ziki? Me sorprende que hayas durado tanto. Aunque aún no había despertado el haki de observación, todavía podía sentir la aterradora presión que emanaba de Ziki. Esa abrumadora aura de muerte le hacía sentir como si una bestia feroz lo estuviera persiguiendo. A Momonga se le erizó la piel. Gel y ese monstruo ni siquiera estaban al mismo nivel. Esta constatación le impactó profundamente cuando, instintivamente, miró a Darren. Las brutales heridas que lo cubrían hicieron temblar a Momonga. Había estado siguiendo de cerca los informes sobre la guerra de Ed. Y ya había pasado un día y una noche enteros desde que terminó aquella batalla. Desde el Nuevo Mundo hasta el Mar del Norte, Darren persiguió incansablemente a este monstruo, sin descanso. Una persecución tan descabellada era casi inaudita. ¿Una rata de tipo logia? Ziki comprendió entonces el poder de Momonga y se burló. Dicen que la Goro Goro no Mi es la logia más fuerte. No esperaba que terminara en tus manos, Darren, mocoso. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. ¿Así que este es tu plan B? Si eso es todo lo que tenéis, no me importaría mataros a los dos aquí mismo. Mientras sus palabras salían de su boca, Ziki levantó la mano y golpeó. Su ataque fue brutal y rapidísimo, desatando un tajo volador digno de un espadachín de primera categoría. Un magnífico tajo dorado irrumpió en el aire, desgarrando silenciosamente la tierra mientras rugía hacia Darren y Momonga. Con la astucia de un pirata que dominaba los mares, Ziki comprendió de inmediato, ese mocoso bigotudo podría haber desarrollado bien su fruta del diablo, pero sin haki, no era una verdadera amenaza. Aquí viene. Momonga ladró mientras levantaba la mano, desatando un rayo. Los relámpagos y los destellos de las espadas chocaron en el aire, pero el punto muerto duró solo un instante antes de que el rayo dorado hiciera añicos el relámpago y se precipitara directamente hacia Darren. Una sonrisa torcida y burlona apareció en las comisuras de los labios de Ziki. Con las heridas que tiene ese maldito marine, no hay manera de que pueda esquivar ese golpe. Pero al instante siguiente, los ojos de Ziki se abrieron de par en par. ¿Qué? El marine no hizo ningún intento por inmutarse. En cambio, se arrodilló, con el torso marcado por las cicatrices inclinado hacia adelante y los ojos ardiendo con una locura carmesí. Dio una larga calada al cigarro, y la punta se encogió visiblemente. Con ambas manos recubiertas de haki de armamento negro, se preparó y cargó directamente contra el rayo de espada que se aproximaba. Auge. La imponente enredadera dorada, de más de 10 metros de altura, se abalanzó con una fuerza aterradora. Los pies de Darren se clavaron en la tierra como estacas de hierro mientras se deslizaba hacia atrás, atravesando innumerables árboles enormes. Fue empujado hacia atrás 30 metros, abriendo una enorme zanja en el bosque antes de que la luz de la espada finalmente se desvaneciera. El aire estaba lleno de polvo y humo. El vicealmirante de la armada permanecía firme en su postura, mientras el humo blanco seguía elevándose de su cuerpo. Esto no puede estar pasando. Ziki se quedó mirando, con los ojos muy abiertos, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. Su mirada se fijó en la palma de la mano del marino. Aparte de una pequeña marca blanca, no hubo ni una sola herida. Aunque el ataque no estuviera imbuido de haki, debería haber causado al menos algún daño. La misma táctica resultó efectiva durante toda la persecución. Incluso Momonga, que ya se había retirado a una distancia prudencial, se quedó atónito y sin palabras. ¿El golpe de un gran espadachín, bloqueado con las manos desnudas? En serio. En medio del humo, la voz tranquila de Darren resonó en lo alto. Exhaló una larga bocanada de humo. Se deslizaba por el aire como un dragón, nublando el espacio que tenía delante. Parece que todavía no lo entiendes, Ziki.
Lentamente levantó la cabeza, con una sonrisa salvaje dibujada en su rostro. Ya no eres tú quien me persigue. Ahora soy yo quien te persigue a ti. Para destrozarlo. Rasgó su uniforme militar, que ya estaba desgarrado. Seimei Kikan. Su cuerpo musculoso, cubierto de heridas, yacía tendido ante Siki. Una conmoción como ninguna otra que hubiera experimentado antes pasó ante los ojos de Siki. Algo extraño le estaba sucediendo al cuerpo del marine. Aquellas brutales heridas se estaban cerrando, el sangrado se había detenido y cada músculo parecía hincharse de poder, brillando con un frío resplandor metálico. Una aura abrumadora, casi demoníaca, comenzó a emanar de la figura de Darren. Era como si ese cuerpo maltrecho y roto fuera una mentira, una imagen falsa controlada por Seimei Kikan. Esa defensa absurda y dura como el diamante era su verdadera fortaleza física. Siki se quedó paralizada. Esto no puede ser real. Al presenciar la extraña transformación que se desarrollaba ante él, sus ojos se tornaron rojos como la sangre y una oleada de comprensión lo invadió. Cuerpo indestructible. Sin duda, este era un cuerpo indestructible. No te puedes equivocar. Entrenar el cuerpo humano es el camino más difícil de todos, especialmente cuando se trata de atributos físicos esenciales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la potencia explosiva. Los humanos tenemos límites fisiológicos naturales. Cuando se alcanzan estos límites, el crecimiento se detiene. A menos que alguien tenga un linaje especial, genes únicos o un método. Esperar. Un método. Cuerpo indestructible. Siki recordó de repente la fábrica en ruinas que había visto durante el trato de armas con Kaido en vano. Ese mocoso de la marina apareció, pero no dejé que se saliera con la suya. Kaido dijo esto con una sonrisa cruel. En aquel momento, no le había dado mucha importancia. Pero ahora, al recordarlo, la expresión de Kaido parecía extraña. No me digas. Kaido me tendió una trampa. De repente lo comprendió, y Siki dejó escapar un rugido furioso y aterrador, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Maldito seas, Kaido. Capítulo 472. Ese mocoso de la marina debió haber conseguido su cuerpo indestructible durante esa masacre en vano. Siki no sabía exactamente qué método de entrenamiento había utilizado Darren, pero una cosa estaba clara, estaba seguro de ello. Y eso solo podía significar una cosa: Kaido, ese bastardo, había ocultado deliberadamente la verdadera fuerza de Darren. Una oleada de furia estalló en el pecho de Siki al mirar al vicealmirante que tenía delante, y una inquietante sensación de miedo se apoderó de él. No. No podía permitirse prolongar esto más. Ese hijo de militar de la Marina dominaba a la perfección el concepto de cuerpo indestructible, lo que significaba que todas esas lesiones anteriores no eran más que una actuación. Lo peor de todo es que su propio estado era terrible. Ya no tenía fuerzas para derribar a ese mocoso rápidamente. Puede que Siki no fuera un experto en entrenamiento físico, pero tampoco era un ingenuo. Había visto lo suficiente como para reconocer a qué se enfrentaba. Él y Kaido sirvieron en los Piratas de la Roca. Incluso en los años posteriores al incidente del Valle de Dios, se cruzó con Kaido en más de una ocasión. Sabía lo monstruoso y difícil que era lidiar con el cuerpo indestructible. Una vez que alguien lo dominara, su resistencia física y su poder defensivo alcanzarían niveles inimaginables para los humanos comunes. Solo un haki de armamento extremadamente poderoso, capaz de destrucción interna, podría romper esta defensa. Para amenazar de verdad a alguien con un cuerpo indestructible, se necesitaba un poder destructivo inmenso, o dominar la infusión de haki del conquistador. Pero ahora, desde aquella maldita tormenta, tenía un timón de barco incrustado en la cabeza, palpitando constantemente y presionando sus nervios, lo que le impedía usar su haki del conquistador. En cuanto Siki consideró la posibilidad de retirarse, Darren actuó primero, sin dudarlo. Auge. El suelo bajo sus pies estalló en escombros cuando el vicealmirante se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. Su velocidad alcanzó su punto máximo en un instante. Las pupilas de Siki se contrajeron. ¡Qué rápido! Esto es fuerza física pura, nada artificial. ¿Qué demonios tuvo que pasar ese mocoso? ¿Una fuerza que rivaliza con la de un gigante, y ahora esta velocidad divina? En un abrir y cerrar de ojos, el vicealmirante de la armada ya estaba a su lado. Sus dedos se cerraron, formando una garra de dragón, 3 garras negras rasgaron el aire, desatando ondas expansivas negras mientras se dirigían hacia la cabeza de Siki. Rayusken. Auge. Siki blandió ambas espadas hacia arriba, bloqueando de frente las garras de Darren. El impacto provocó una onda expansiva que agrietó el suelo bajo sus pies en todas direcciones. Saltaron chispas salvajemente, proyectando un intenso resplandor sobre el rostro desafiante pero sonriente del vicealmirante. Me perseguiste durante todo un día y una noche, me hiciste pedazos, ¿y ahora quieres huir? Estás soñando, Siki. Los ojos de Siki temblaron, pero luego estalló en carcajadas. Ujijajaja. Con un movimiento de la mano que sostenía la espada, sus dedos se contrajeron. De repente, el suelo estalló hacia arriba, varios pilares de piedra se transformaron en enormes púas que perforaron la cara, la garganta y el pecho de Darren. Estallido. Las púas de piedra se hicieron añicos al instante, los escombros salieron disparados en todas direcciones, pero Darren ni siquiera sufrió un rasguño. Siki aprovechó la oportunidad para retirarse, intentando poner cierta distancia entre ellos. Pero Darren se movió aún más rápido. Su garra de dragón, envuelta en un haki de armamento de un negro intenso, sujetaba firmemente las espadas gemelas de Siki. Bajo el efecto del campo magnético, débiles arcos eléctricos crepitaban a lo largo de las hojas de las dos Meito, Oto y Kogarashi. Siki sintió de repente una fuerza de atracción abrumadora, no podía liberarse. Su expresión se congeló. Levantó la vista y vio la sonrisa salvaje del vicealmirante. Momonga. Darren sonrió. Las pupilas de Siki se contrajeron. No me digas. 50 millones de voltios, Hanboule. Una voz fría resonó desde el cielo.
Un relámpago cegador iluminó el cielo. Siki levantó la vista y vio al mocoso de la marina con la Goro Nomi explotando en rayos crepitantes. Con un movimiento de su mano, un colosal dragón de trueno rugió, con la viveza de una criatura legendaria. Abrió la boca, ardiendo en relámpagos, y se precipitó desde el cielo. ¡Maníaco! Siki gritó, con los ojos desorbitados. Ese mocoso de Darren realmente pretendía llevarse consigo toda la ira del dragón del trueno, confiando en ese cuerpo indestructible. El dragón cayó a la tierra con un rugido ensordecedor. Por un instante, el mundo quedó sumido en un silencio inquietante. Entonces. Auge. Una explosión catastrófica estalló en el lugar alcanzado por el dragón relámpago. Ondas de electricidad se propagaron en todas direcciones, el suelo se movió como olas del océano, y enormes rocas y árboles fueron arrancados de sus narices y lanzados por los aires. Toda la isla tembló violentamente. Una densa columna de humo negro se elevó, oscureciendo el cielo. Al instante siguiente, dos figuras, envueltas en humo, emergieron del epicentro de la explosión y cayeron al suelo. Darren extinguió con indiferencia las llamas que aún ardían sobre su cuerpo. Su rostro estaba cubierto de ceniza, sus ojos fríos y fijos. ¡Maldición! Siki se tambaleó y se puso de pie, mirando con incredulidad al vicealmirante de la marina que se encontraba cerca. ¿Por qué no te cayó un rayo? Su cuerpo estaba carbonizado, su cabello dorado, como una melena, estaba chamuscado y rizado, y la sangre le goteaba por la comisura de los labios. No podía creer lo que estaba viendo. Ni siquiera el cuerpo indestructible debería haber esquivado un rayo con tanta facilidad. Darren esbozó una leve sonrisa, pero no dijo ni una palabra. Volvió a lanzarse hacia adelante. Después de todo, el desarrollo de la Goro Nomi por parte de Momonga había sido bajo su supervisión directa. Darren incluso había usado el poder del rayo de la fruta para fortalecer su propio cuerpo. ¿Una explosión así? Jamás funcionaría. Quítate de mi camino. Siki rugió, con los ojos inyectados en sangre. Desenvainó sus dos espadas, lanzando docenas de tajos dorados. Sí, Senjindani. Auge. Los cortes abrieron la tierra, levantando nubes de polvo. Siki ni siquiera miró hacia atrás. Activando la habilidad de su fruta del diablo, levitó y se elevó hacia el cielo. Ya había tenido suficiente. Jamás se había visto envuelto en una lucha tan miserable y asfixiante en toda su vida. Tenía que mantener constantemente activo su haki de armamento para proteger el volante sujeto a su cabeza. Tras un día y una noche de persecución incesante, sus fuerzas estaban casi agotadas. Y ahora tenía que enfrentarse a Darren, un monstruo que simplemente no quería morir. Si esto continúa, podría acabar enterrado aquí. Este era el Mar del Norte. ¿Quién iba a imaginar qué otros trucos tenía guardados ese hijo de marinero? Un potente rayo de luz negra rasgó el aire. 10 veces más corte. Enma. El rostro de Siki cambió. Levantó ambas espadas justo a tiempo para bloquear el golpe. La punta negra de Enma flotaba a pocos centímetros de distancia, aún temblando por la fuerza del impacto. Tus reacciones se están volviendo más lentas, Siki. Una voz burlona sonó a sus espaldas. Si no me equivoco, tu haki de observación falló hace un tiempo, ¿verdad? El corazón de Siki dio un vuelco violento. Antes de que pudiera reaccionar, una mano negra con 3 garras cruzó el aire, apuntando a la parte posterior de su cabeza. ¡Maldición! Siki rugió. Sus instintos, forjados a lo largo de los años en la batalla, le hicieron girar la cabeza justo a tiempo, esquivando el golpe y blandiendo su espada en respuesta. Auge. La garra del dragón golpeó la hoja, pero la punta recubierta de haki se clavó profundamente en el abdomen de Darren. Sin inmutarse, Darren presionó con una mano, con expresión impasible. Su cuerpo se retorció en el aire, su pierna derecha girando hacia arriba, y cayó como un hacha de guerra sobre la espalda de Siki. Auge. Siki tosió sangre y cayó como una bala de cañón, estrellándose contra el suelo y creando un cráter de casi 100 metros de ancho. El suelo tembló violentamente. El polvo se elevó hacia el cielo. No te dejaré escapar, Siki. Darren aterrizó suavemente, frunciendo el ceño. La sangre brotaba abundantemente de su abdomen. Incluso sin el haki del conquistador, la habilidad de Siki con la espada era aterradora. Con rayo incorporado al ataque, incluso había logrado atravesar el cuerpo indestructible. Jeje. Una risa ronca y diabólica surgió del interior de la nube de polvo. Jijaja. Jijajajaja. La risa se volvió más aguda y frenética, degenerando en locura. Si quiero irme, no hay nadie en este mar que pueda detenerme. ¿No era lo mismo en Marineford? Empuñando sus 2 espadas, empapadas en sangre, Siki emergió del cráter paso a paso. Darren lo observó en silencio y luego dejó escapar un suave suspiro. Tienes razón. Es cierto. Había resignación en su voz. Si de verdad quisieras huir, no podría impedírtelo. Pero entonces su tono cambió. Por eso elegí este lugar como su cementerio. Se giró en otra dirección. Doffy, es tu turno. Sí, padrino Sama. Una risa baja y burlona resonó desde las sombras. Siki se quedó paralizada. Entonces su expresión cambió drásticamente, como si acabara de presenciar el desarrollo de una pesadilla. Desde esa dirección, innumerables hilos blancos estallaron hacia el cielo. Capítulo 473. ¿Qué es eso? Los ojos de Siki se abrieron de par en par, y un destello de confusión cruzó su rostro. Innumerables mechones de cabello blanco se retorcían y enroscaban entre sí, elevándose hacia el cielo como una fuente colosal en dirección a la voz. Desde la distancia, parecía una erupción volcánica blanca que brotaba hacia arriba en una ola continua. Cuando los hilos alcanzaron su punto más alto sobre la isla, se extendieron repentinamente, cayendo en cascada como un cielo lleno de estrellas fugaces. Miles y miles de líneas blancas cubrían el cielo.
cayendo rápidamente en todas direcciones. No sabía qué eran esos cables, pero en ese instante, un escalofrío profundo le recorrió desde las plantas de los pies, bajando por su columna vertebral hasta el cerebro. Sintió un hormigueo involuntario en el cuero cabelludo. No sabía lo que estaba pasando, pero una cosa estaba absolutamente clara. Ya no podía quedarse en esa isla. Tenía que escapar antes de que esos mechones de pelo blanco tocaran el suelo. En el instante en que se le ocurrió la idea, Siki entró en acción. Pero, te dije que ni se te ocurriera escaparte. Un fuerte golpe resonó a sus espaldas. El corazón de Siki se aceleró y se giró al instante, blandiendo su espada. Auge. Su meito chocó con una garra de dragón descendente, y al impactar, saltaron chispas. Quítate de mi camino. No tengo ganas de jugar contigo. Siki rugió, con los vasos sanguíneos hinchados en sus ojos, mientras ambas espadas desataban una andanada de golpes salvajes y furiosos. Las cuchillas caían como una tormenta, pero Darren las enfrentó de frente con una mirada fría e irónica. Chocaron de frente. El acero atravesaba la carne. Las garras desgarraban la piel. Las espadas imbuidas de Aki de armamento de Siki pueden atravesar la defensa de cuerpo indestructible de Darren. Pero al mismo tiempo, su propio cuerpo no pudo resistir las aplastantes garras del dragón de Darren. Corte. Otto clavó el cuchillo en el costado de Darren, abriéndole una herida profunda. La garra de un dragón arañó la mejilla de Siki, y la sangre brotó a borbotones de las heridas recientes. Los ojos de ambos estaban teñidos con la sangre de la furia. Momonga. Darren dejó escapar un grito atronador. 30 millones de voltios, Kairai. En lo alto, Momonga ya había tomado posición. Las venas se le hinchaban en la frente mientras apretaba los dientes, con los brazos extendidos, llevando el poder de su fruta del diablo al límite. Decenas de rayos azules brotan de su cuerpo, descendiendo en una tormenta cegadora dirigida hacia el campo de batalla que se extiende más abajo. Gracias a la resistencia física de Darren a la electricidad, Momonga no tuvo que contenerse. No hacía falta apuntar, solo bombardear. Boom. 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 Los rayos impactaron contra el suelo, provocando enormes bolas de fuego y levantando nubes de humo y ceniza. Al instante siguiente, la forma carbonizada y envuelta en llamas de Siki surgió del caos como un demonio enloquecido, precipitándose hacia el borde de la isla a una velocidad vertiginosa. Los cables de bajada que se veían a lo lejos ya habían superado la mitad de su longitud, a menos de 10 metros de tocar el suelo. Los ojos rojos de Siki se salieron de sus órbitas mientras corría hacia adelante, con un hilo de sangre que le goteaba de la boca. Él lo logró. Con su velocidad, seguro que lo conseguiría. Un destello de esperanza brilló en sus ojos, dibujando una sonrisa torcida en sus labios. Siempre y cuando lograra salir de esa isla y encontrara un lugar para recuperarse, podría regresar y masacrarlos a todos. El cuerpo indestructible de ese mocoso de la marina era un verdadero fastidio, por supuesto. Pero eso solo ocurrió porque Siki se encontraba en muy mal estado en ese momento. Él podría hacerlo. Solo necesitaba salir de aquí. Sus ojos ardían con un resplandor carmesí salvaje. 10 metros. 5. 3. Tan cerca. Su sonrisa se acentuó. Iba a escapar. 1 metro. Jijaja. Soltó una carcajada sin pensarlo. Pero en ese momento, una violenta explosión resonó a sus espaldas, y del polvo que se arremolinaba, una garra de dragón de 3 dedos, de un negro intenso, se alzó hacia adelante. Y estaba firmemente sujeto alrededor del tobillo derecho de Siki. ¿Qué? La sonrisa de Siki se desvaneció en un instante. Sus ojos rojos se abrieron de par en par, su rostro se contrajo en una amarga incredulidad. Le sujetaron el pie derecho con firmeza, deteniéndolo en plena carrera. Y lo único que pudo hacer fue observar, impotente, como la masa de hilos blancos descendía, a escasos centímetros de distancia, hasta alcanzar el borde de la isla. Silenciosamente. No. Siki dejó escapar un grito agudo, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se le iban a romper, y luego blandió furiosamente ambas espadas a sus espaldas. Corte. Una profunda herida en forma de cruz se abrió en el pecho de Darren, y la sangre brotó a borbotones. La fuerza del golpe obligó a Darren a soltar el pie de Siki. Tras repeler momentáneamente a aquel maldito mocoso de la marina, Siki giró sobre sí mismo, alzó sus 2 espadas y cortó con fuerza los hilos blancos que ahora envolvían la isla. Pero lo que sucedió después fue increíble. Auge. El golpe, imbuido de Aki de armamento, lo suficientemente fuerte como para cortar incluso un cuerpo indestructible, impactó en los hilos. Y no hizo nada. Ni una sola onda. Solo saltaron unas pocas chispas. Los ojos de Siki se abrieron de horror. No podía creer lo que estaba viendo. Alzó la vista siguiendo la línea de cables y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Toda la isla estaba aislada. No quedaban huecos. Una enorme y asfixiante jaula se formó a su alrededor, cerrándose como una trampa de la que no había escapatoria. El mundo quedó extrañamente en silencio. Goteo, goteo. El sonido de la sangre cayendo al suelo resonó con una claridad aterradora. ¿Viste eso, Siki? Darren se enderezó con dificultad, mientras la sangre goteaba de la herida en su pecho. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con salvaje satisfacción mientras se burlaba. Esta jaula es la tumba que hice para ti. Fufufufufu, casi se escapa. Una risa fría y burlona provino del cielo. Doflamingo, ataviado con su característico abrigo de plumas rosas, descendió sin esfuerzo desde lo alto, manipulando hilos invisibles con las manos mientras aterrizaba junto a Darren. Padrino Darren-sama, así que este es el legendario pirata Siki, el león dorado. Con un lento movimiento de su lengua, Doflamingo se lamió los labios agrietados, mientras una sonrisa siniestra se extendía por su rostro. Todo su cuerpo temblaba de anticipación. Este era Siki, el león dorado. Uno de los pocos piratas que alguna vez reinaron supremos en los mares. Una leyenda.
Ese destructor de mundos, Bjorn the World, ni siquiera estaba capacitado para lustrar las botas de Siki. Si no fuera por la meticulosa preparación de Darren, no habría tenido ninguna posibilidad de enfrentarse a un monstruo así, probablemente ni siquiera en los próximos 10 años. Sin mencionar la posibilidad de enterrarlo con su propio Torikago. No te acerques demasiado, Doffy. Darren soltó una risita y entrecerró los ojos. Un león acorralado es el más peligroso de todos. Capítulo 474. Maldito mocoso. Los ojos inyectados en sangre de Siki estaban fijos en Darren y Doflamingo, mientras sus manos apretaban sus espadas gemelas. Las venas se le hinchaban en el dorso de las manos y sus nudillos se pusieron blancos de rabia. Ahora por fin lo entendió todo. Desde el momento en que se extendió el rumor por el mundo de Lampa de que Roger tenía pistas sobre armas antiguas, todo había sido una trampa, el plan de Darren, ideado desde el principio. Utilizó información vaga e inverificable para distraerlo, induciéndolo a atacar a Roger. Así pues, mientras él y Roger libraban una batalla en el Nuevo Mundo, el pequeño dragón desertor de la Armada provocó una tormenta marina sin precedentes, destruyendo por completo la invencible flota de Siki. Poco a poco, Darren lo estaba destruyendo, burlándose de él, provocándolo, llevándolo a perder el control, cegando su haki de observación. Fingió estar gravemente herido y arrastró a Siki en círculos por el Nuevo Mundo, agotando su resistencia. Así pues, cuando llegó el momento oportuno, lo atrajo a esta isla del Mar del Norte, la etapa final del plan, y utilizó el poder de la fruta del diablo de ese mocoso rubio para sellar toda la isla, cortando su última vía de escape. ¡Qué plan tan meticuloso! Siki respiró hondo. Su cabello dorado y chamuscado caía desordenadamente sobre la mitad de su rostro, proyectando una mirada sombría y lúgubre que lo hacía parecer aún más monstruoso. Así que finalmente lo descubriste. Darren se limpió la sangre de la boca y habló con calma. Siki, el león dorado, un pirata legendario. El pirata que más aterroriza este océano, y con el que los marines tienen más dificultades para lidiar. Sin duda alguna. Si se tratara de cualquier otra persona, no tendría que llegar tan lejos. Pero tú, eres muy peligroso. Si uso demasiada fuerza, huirás. Si traigo muy poco, me matarás. A menos que quieras morir, nadie puede detenerte definitivamente. Torikago. Ese fue el golpe fatal. Tras un entrenamiento intensivo con Darren, Doflamingo ya dominaba este movimiento. En la línea temporal original, Doflamingo utilizó la técnica para masacrar a toda una isla. Pero Darren le dio un valor diferente, no el asesinato en masa, sino el encarcelamiento. Una vez atrapado a su alcance, ni siquiera alguien con el rango de almirante podría escapar. Los hilos utilizados en Torikago parecían estar sujetos a una regla extraña, no podían cortarse ni destruirse. Incluso en la historia original, ni siquiera los esfuerzos combinados de Zoro, Fujitora e innumerables marines y piratas que usaban haki de armamento lograron atravesar la barrera. Lo único que consiguieron fue ralentizar su contracción. Para un monstruo astuto y escurridizo como Siki, no existía un contraataque más perfecto. Siki lo miró y soltó una risa aterradora. Ja ja ja. Entonces, mocoso Darren, ¿de verdad crees que puedes matarme? Miró de reojo la jaula que había arriba, y de repente sus ojos brillaron con una luz intensa. Yo soy Siki, el león dorado. Con un rugido, atacó. Sus espadas gemelas cortaron el aire, enviando 2 enormes oleadas de espadas doradas hacia Darren. Pero Darren no se inmutó. Abrió los brazos con haki de armamento y cargó para enfrentarlos. Auge. Una explosión descomunal sacudió el aire, y las llamas y las ondas expansivas se extendieron como una tormenta. Al momento siguiente, Siki salió disparado de la nube de polvo como un borrón dorado, su nuevo objetivo. Doflamingo. Ja 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 ja. Esta maldita jaula puede parecer irrompible, pero maten al mocoso rubio que la hizo, y todo desaparecerá. Siki, fiel a su leyenda, reconoció la única debilidad de Torikago en un instante. El usuario de la Akuma no Mi. El león en el aire se lanzó en picada, rozando el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos apareció ante Doflamingo. Su sonrisa se transformó en un gruñido mientras su espada descendía con fuerza. Muere, mocoso. Que este nivel de batalla no es para alguien como tú. El rostro de Doflamingo palideció. En ese instante, una oleada de muerte lo golpeó. En el momento en que Meito se puso de pie, fue como si el mundo mismo se hubiera congelado. Esa intención asesina, fría y asfixiante, congeló el aire a su alrededor. Solo ahora Doflamingo se ha dado cuenta de la clase de monstruo al que Darren se enfrentaba todo este tiempo. No. Rugió, con los ojos rojos, y curvó los dedos como garras, alzando las manos con todas sus fuerzas. Innumerables hilos se entrelazaban en el aire, formando rápidamente una enorme telaraña blanca que se extendía ante él. Kumo no Sugaki. Auge. La espada de Siki cayó con toda su fuerza. Meito, crepitando con un feroz haki de armamento, golpeó la red de hilos, al contacto, saltaron chispas. Pero entonces, sucedió algo increíble. El ataque de Siki solo se vio ligeramente ralentizado por el nido de araña. Tras una breve pausa, atravesó la telaraña, arrastrando consigo los hilos mientras continuaba su letal trayectoria. No. Una oleada de desesperación abrumó al joven Doflamingo. ¿Es aquí donde moriré? Instintivamente, cerró los ojos. Auge. Se escuchó un sonido agudo y estridente. El dolor insoportable que esperaban nunca llegó. Doflamingo abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. En sus gafas de sol se reflejaba la silueta salvaje de un hombre alto y de pelo oscuro que, de alguna manera, había aparecido a su lado. Aquella fría garra de dragón negro, con 3 dedos, sujetaba la espada descendente de Siki como una tenaza de hierro, mientras saltaban chispas salvajemente. La punta de la navaja de Meito estaba a escasos centímetros de su corazón. Cuando los adultos pelean, no deberían involucrar a los niños, Siki. El hombre de cabello oscuro sonrió con una mirada salvaje.
La sangre le corría por la palma de la mano y goteaba al suelo. Darren levantó la vista, mostrando los dientes en una sonrisa sombría. Él es mi ahijado. Y con eso, antes de que Doflamingo pudiera reaccionar, Darren lo apartó de una patada sin mirarlo 2 veces. El cuerpo de Doflamingo salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, volando cientos de metros antes de estrellarse contra una enorme roca en el borde de Torikago. Un fino hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. Observó fijamente a la alta figura enfrascada en una feroz confrontación con Siki, y la expresión tras sus gafas oscuras se tornó profundamente conflictiva. Esta no es una pelea en la que podamos involucrarnos. La figura de Momonga apareció a su lado, fusionándose con un relámpago, con voz baja y firme. Le tendió la mano a Doflamingo. Doflamingo vaciló un momento, luego recogió su arma y se puso de pie de nuevo. ¿Acaso, el padrino todavía tiene cartas bajo la manga? Momonga simplemente sonrió. Luego levantó la mano y señaló al cielo. Dígame usted. Doflamingo se quedó paralizado, luego, como si se diera cuenta de algo, su expresión cambió ligeramente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 475. El humo y el polvo se arremolinaban mientras el suelo temblaba violentamente. Sobre la isla desierta, el cielo se oscureció aún más, impregnado del fuerte olor a sangre. Eres un marine malcriado. Te voy a matar. Hablas demasiado, Siki. Auge. 2 figuras chocaron como meteoritos al impactar contra la tierra. El choque de Aki de armamento estalló en una violenta onda expansiva que se propagó desde el centro del impacto. El suelo rugía y se agitaba como un mar embravecido, arrojando tierra y escombros en todas direcciones. ¿Crees que el hecho de que me mantengas aquí te da derecho a matarme? Los ojos inyectados en sangre de Siki brillaron mientras descendía con un rugido. Los ojos de Darren brillaban en rojo. Su Aki de observación había predicho claramente el ataque de Siki, pero no lo esquivó. Corte. La hoja Meito desgarró la carne, extendiendo una espesa nube de sangre. Sin expresión alguna, Darren retrocedió tambaleándose un paso. Su bota derecha golpeó con fuerza el suelo, levantando barro, y con ese impulso, asestó un zarpazo al corazón de Siki. Auge. El fuerte golpe fue interceptado cuando Siki cruzó sus espadas, y otra ráfaga de viento y fuerza surgió entre ellas. Sin embargo, la garra de dragón de Darren rozó el filo de la espada, haciendo saltar chispas al atravesar el abdomen de Siki y arrancarle un trozo sangriento de carne. Siki gruñó entre dientes apretados. Los 2 se separaron y cayeron a varios metros de distancia. Sin pausa. Sin vacilación. Se abalanzaron el uno sobre el otro de nuevo, gruñendo como animales salvajes. Auge. Distante. Momonga y Doflamingo permanecieron paralizados, con la mirada fija en el brutal enfrentamiento entre los 2 monstruos. La absoluta ferocidad de la escena los conmocionó profundamente. Cada movimiento apuntaba a un punto vital. Cada golpe dejaba heridas profundas y sangrientas. La defensa fue prácticamente abandonada. Fue una pelea brutal, donde se intercambiaron golpes de la manera más cruda y despiadada. Esta fue una pelea de verdad. Como 2 bestias salvajes en una batalla a muerte, utilizando Torikago como un gigantesco coliseo en la jungla para su enfrentamiento final. Al presenciar aquella batalla salvaje y sangrienta, Doflamingo tragó saliva con dificultad, nervioso. Su infancia fue un infierno, sangre, insultos, desprecio, asesinato. Pero nunca había presenciado nada parecido, nada tan primitivo. Era como si el instinto guiara cada uno de sus movimientos. Incluso gravemente heridos, seguían luchando con uñas y dientes, arrancándose la carne unos a otros. Podía comportarse con madurez, pero Doflamingo seguía siendo solo un chico de 14 o 15 años. Nunca había visto nada igual. Tranquilízate. Necesito preparar algo. Momonga frunció el ceño con fuerza y su voz era baja y sombría. Su expresión lo decía todo, Darren no estaba ganando. Y eso, fue aterrador. Con su Aki de observación anulado, su resistencia casi agotada, su Aki del conquistador inutilizable, un timón de barco clavado en su cabeza y su mente nublada por el delirio. Incluso en esas condiciones, Siki fue capaz de luchar contra él en igualdad de condiciones. De hecho, Siki incluso podría tener la ventaja. Aunque Darren no estuviera en su mejor momento, seguía siendo casi impensable. Si no fuera por su cuerpo indestructible, si fuera un hombre normal, ese león furioso lo habría despedazado hace mucho tiempo. No te dejes llevar por lo que está por venir. Con esas palabras, el cuerpo de Momonga se transformó en un rayo azul y se lanzó hacia el cielo, atravesando las aberturas del Torikago y desapareciendo entre las nubes. ¿No te quedes atascado en eso? Doflamingo parpadeó. Alzó la vista hacia el cielo oscuro y turbulento. Y de repente vio algo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par detrás de sus gafas de sol. Ja ja ja. ¿Viste eso, Darren, mocoso? Por supuesto, tu fuerza ha aumentado rápidamente. Has llegado a la cima de la clasificación, pero matarme, Siki, el león dorado. Todavía eres demasiado inexperto. Siki rugió, con los ojos inyectados en sangre, y la risa resonó mientras blandía las 2 famosas espadas Meito, Oto y Kogarashi, desatando una tormenta aterradora. Sus golpes cayeron como un huracán, envolviendo al vicealmirante de la marina en un ataque implacable. La sangre brotaba a borbotones del cuerpo de Darren, esparcida por el viento en una fina niebla carmesí. Auge. Corte. De repente. El ataque de Siki cesó. Ambas hojas acababan de atravesar el pecho de Darren, pero ahora la sostenía firmemente en sus manos. Las pupilas de Siki se entrecerraron. Ante él, Darren alzó la cabeza, respirando con dificultad. Le goteaba sangre de la boca, pero sonrió. Ese tipo de cosas. Sus ojos ardían con fuego. Por supuesto que lo sabía. Por eso, te he preparado una pequeña sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Siki parpadeó, confundido.
Un profundo rugido comenzó a surgir del cielo lejano. Siki levantó la vista instintivamente, y la visión lo impactó como un rayo. El estruendo se hizo más fuerte. Devastador. Atronador. Enormes sombras comenzaron a emerger del mar de nubes que se extendía sobre nosotros. Primero apareció la proa de un imponente barco, abriéndose paso lentamente entre la capa de nubes. Surgió un elegante buque de guerra de acero, cuyo diseño recordaba al de un navío de la armada, pero cuyo casco brillaba con un frío lustre metálico, construido con alguna aleación desconocida. En su centro se alzaba una enorme chimenea crepitante con relámpagos azules. La cubierta y los costados estaban repletos de cañones pesados de todo tipo, lo que le daba al barco la apariencia de una fortaleza flotante compacta. Un barco. 2. 3. Uno tras otro, los buques de guerra irrumpieron entre las nubes. Un total de 15 naves de guerra voladoras se extendían por el cielo, formando una temible flota que se cernía en lo alto sobre la isla, proyectando largas sombras sobre la tierra que se extendía debajo. Banderas blancas como la nieve, con forma de gaviotas, ondeaban al viento sobre cada barco, empapadas del hierro y la sangre de la batalla. Mientras Siki miraba completamente atónita y Doflamingo observaba con incredulidad. Oleada tras oleada de infantes de marina de élite emergieron en las cubiertas, lideradas por el almirante del Mar del Norte, Momonga, cuya mirada era penetrante y gélida mientras se fijaba en la isla que se encontraba debajo. Entonces. Sí. Cerca de 20.000 infantes de marina de élite del Mar del Norte alzaron las manos en señal de saludo con una determinación sombría y asesina. Todo el personal de la flota del norte saluda al vicealmirante Daren. Las pupilas de Siki se contrajeron hasta quedar punteadas. Esto es, una flota voladora. ¿Ese mocoso de Daren construyó una flota aérea en secreto? ¿Cómo es posible eso? ¿Te suena familiar? Tú fuiste quien me dio la idea. Siki. Daren sonrió. Maldito seas. Siki rugió, intentando liberar sus espadas, pero los brazos de Daren se hincharon con la fuerza bruta de un gigante, inmovilizando las espadas en su lugar. Entonces, por alguna razón, un escalofrío más frío que la muerte recorrió el pecho de Siki. La flota del norte, todas las unidades. Un pequeño hilo de sangre brotaba de la comisura de los labios de Daren. Miró fijamente a Siki con una mirada ardiente. Entonces, con una sonrisa torcida, dijo: Dispárame. Capítulo 476. Dispárame. La orden de Daren hizo que los ojos de Siki se abrieran de par en par por la sorpresa, y sus globos oculares rojos casi se salieron de sus órbitas. El pedido se entregó con una calma casi inquietante, sin vacilación alguna. La flota del norte, inactiva durante años, constaba de 15 buques de guerra fuertemente armados, todos cargados de armamento. Cientos de cañones pesados, alineados al unísono, apuntando directamente a las dos figuras en tierra. Momonga, que ya había alzado el brazo en un gesto de ataque, entrecerró los ojos y lo bajó con ferocidad. Auge. 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 Cientos de cañones pesados rugieron, escupiendo fuego intenso. Innumerables balas de cañón negras tradicionales, pequeños misiles con colas llameantes, proyectiles metálicos electromagnéticos. En ese instante, se transformaron en una tormenta de fuego que cayó a raudales a través de las aberturas del Torikago, un aguacero torrencial abrumador dirigido hacia Daren y Siki. El cielo mismo estaba casi oscuro. Detrás de sus gafas de sol, las pupilas de Doflamingo se estrecharon hasta convertirse en diminutos puntos. Instintivamente retrocedió, saltando al borde del Torikago. Como si temiera quedar atrapado en el incesante bombardeo, tiró y retorció frenéticamente los hilos, tejiendo un enorme capullo de lana blanca para envolverse por completo. Hilo blanco, capullo gigante. En cuanto el capullo terminó de envolver su cuerpo, llegó la represa, engulléndolo todo y ahogando el capullo en fuego. Pero lo más aterrador aún estaba por llegar. Estos 15 buques de guerra voladores de la flota del Mar del Norte no solo estaban equipados con tecnología avanzada Germás 66, como pequeños misiles teledirigidos y cañones de propulsión magnética, sino que también contaban con cañones láser ligeros, armas experimentales desarrolladas recientemente por la División de Ciencias Marinas, aún no desplegadas oficialmente. Mientras el aire se llenaba con las estelas de innumerables proyectiles y misiles, rayos dorados de luz láser brotaban de los cañones principales de los buques de guerra. Estallido. Estallido. En medio de explosiones ensordecedoras, oleadas de fuego arrasaron la isla desierta. Las llamas se elevaron hacia el cielo. La tierra se desmoronó capa por capa. Pequeñas montañas quedaron arrasadas. Numerosos árboles quedaron calcinados en las explosiones. Todo lo que era visible se había convertido en un verdadero infierno en la tierra. De esto era todo el poderío militar de la flota del Mar del Norte. Fue un atentado con bomba en masa. A bordo de los buques de guerra, los infantes de marina del Mar del Norte observaban en silencio, atónitos, como la isla temblaba y era envuelta en llamas. Sus rostros reflejaban una incredulidad absoluta. Aunque formaban parte de la flota del Mar del Norte, era la primera vez que presenciaban el abrumador poderío militar de la flota secreta que el vicealmirante Daren había mantenido oculta durante todos estos años. No era ninguna exageración, aunque nunca habían presenciado personalmente la legendaria Buster Call desde el cuartel general de los marines, el dominio absoluto del campo de batalla demostrado allí, ya la había superado. Después de todo, todos los barcos de la flota del norte poseían una potencia de fuego superior a la de un acorazado Buster Call estándar. Informe, almirante Momonga. La energía del cañón láser se ha agotado. Un mensajero corrió sin aliento. No lo dudes, sigue disparando. Momonga miró fríamente la isla caótica, con el puño apretado. Y hizo una pausa, con un destello de férrea determinación en sus ojos, y luego apretó los dientes. Usa esto. Los marines se retiraron conmocionados. Pero el vicealmirante Daren. Momonga lo interrumpió con un tono gélido. ¿Que esto forma parte del plan de Daren? Sí, almirante Momonga.
Los infantes de marina saludaron al unísono e inmediatamente se dispusieron a ejecutar la orden. 2 segundos después. En el costado del buque insignia de la flota del Mar del Norte, 2 paneles del casco se abrieron, dejando al descubierto 2 ametralladoras de tiro rápido que se extendían hacia afuera. ¡Ratatata! Ambas armas abrieron fuego simultáneamente. Pero en lugar de balas de plomo comunes, expulsaban gránulos minerales negros pulidos. Al oír el rugido ensordecedor de las ametralladoras, un sudor frío perló las palmas de las manos de Momonga. En ese momento, lo único que podía hacer era confiar en que el cuerpo indestructible de Darren era realmente tan irrompible como decían. Su orden abrupta hizo que los infantes de marina se reagruparan, y el fuego de cañón se reanudó con aún mayor ferocidad. Desde su posición elevada, podían ver el fuego extendiéndose por toda la isla atrapada dentro de Toricago. El suelo explotaba visiblemente, desmoronándose capa a capa. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Durante 5 minutos completos, la flota del Mar del Norte bombardeó sin descanso la isla. Solo entonces cesó gradualmente el ataque militar, que superaba incluso la potencia de un booster Cal. En los buques de guerra fuertemente armados, cientos de cañones pesados brillaban con un rojo intenso, sus cañones envueltos en una espesa humareda blanca. El calor que irradiaban había alcanzado un nivel absolutamente aterrador. ¿Funcionó? Momonga entrecerró los ojos, mirando fijamente la isla envuelta en llamas y humo, buscando cualquier señal de Darren y Siki. Los demás marines contuvieron la respiración, sin atreverse a emitir un sonido. Un sudor frío les perló la frente. En el borde de la isla, el capullo blanco carbonizado se desintegró lentamente, transformándose una vez más en hilos de seda que flotaron hasta el suelo. Doflamingo se puso de pie, con el rostro ligeramente pálido. Miró al horizonte, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la incertidumbre. La intensidad del fuego de cañón había sido aterradora. Aunque se encontraba lejos del centro del bombardeo, las oleadas de llamas y escombros que volaban por los aires le hacían latir el corazón con fuerza dentro del gigantesco capullo. En el centro de la isla, una espesa nube de humo se arremolinaba violentamente. El viento agitó la niebla. Las llamas parpadeaban sin cesar. Poco a poco, el terreno quemado y ennegrecido comenzó a hacerse visible. Lo que antes era terreno elevado ahora estaba completamente llano. La tierra se había erosionado varios metros hacia abajo, formando un cráter carbonizado de casi 1 kilómetro de ancho. Primero emergió una figura imponente, de complexión sobrehumana. Estaba sin camisa, con el cuerpo cubierto de cicatrices, ahora también de hollín y cenizas del bombardeo. Algunas de las heridas más brutales aún contenían metralla. Era Darren. El vicealmirante permaneció inmóvil en medio de la tierra devastada. Pasaron varios segundos, y entonces se movió. Darren exhaló una larga bocanada de humo como un dragón y dio un paso ligero hacia adelante. Una sonrisa audaz y relajada se dibujó en la comisura de sus labios. Abrió los brazos y apretó los puños con fuerza. Grieta. Numerosos fragmentos de metralla, piedras rotas y partículas de metal cayeron de su cuerpo, dejando al descubierto unos músculos duros y duros como el acero. Feroz sin medida. Vicealmirante Darren. Que es muy fuerte. El vicealmirante Darren resistió el bombardeo prácticamente ileso. Increíble. Los soldados de la flota del norte quedaron momentáneamente atónitos, y luego estallaron en gritos de incredulidad y emoción. Entonces, ¿qué hay de Siki? Rápidamente recuperaron la concentración, escudriñando el humo con la mirada. Entonces, se toparon con una figura tenue e indistinta. Nunca imaginé que me presionarías hasta este punto. Una voz ronca resonó lentamente desde dentro de las llamas y el humo. Siniestro, gutural y rebosante del odio, la rabia y el resentimiento más profundos imaginables. El tono puso la piel de gallina a todos los oyentes. Al oír esa voz, Momonga, Doflamingo y todos los marines palidecieron, y sus ojos se abrieron de par en par mientras miraban horrorizados a la figura envuelta en humo. Con semejante potencia de fuego, ¿ese tipo seguía vivo? Capítulo 477. Una columna de humo negro se elevaba y las brasas danzaban en el aire. Entre las llamas parpadeantes y el humo, emergió una silueta carbonizada. Su presencia era escalofriante. Darren entrecerró los ojos. Era imposible que el bombardeo de saturación de 5 minutos de la flota del Mar del Norte hubiera sido ineficaz. Como mínimo, no pudo haber sido completamente ineficaz. Aunque Siki hubiera cubierto todo su cuerpo con Aki de armamento, con la poca fuerza que le quedaba, no había manera de que pudiera mantener una defensa tan agotadora durante 5 minutos completos. Tras la caída de la barrera de Aki, su cuerpo, nada más que carne y hueso, jamás volvería a resistir el bombardeo de los marines. El cuerpo humano tiene límites. Incluso alguien tan fuerte como Garp fue arañado una vez por Morgan, mano de hacha, mientras dormía. Fue solo una herida superficial, pero sirvió para demostrar su punto. Lo mismo le ocurrió a Barba Blanca durante la Guerra de la Cumbre. Sin Aki para defenderse, incluso las pistolas, los cañones o un simple golpe podían herirlo. Incluso el propio Darren, si no hubiera logrado forjar un cuerpo comparable al cuerpo indestructible de Kaido, podría no haber sobrevivido al ataque de la flota del Mar del Norte. Un bombardeo que superó incluso el poder de un booster Cal. Soplaba un viento cálido que dispersaba lentamente el espeso humo que olía a pólvora. La figura de Siki volvió a aparecer a la vista. Los infantes de marina de la flota del norte quedaron horrorizados ante la escena e instintivamente alzaron sus armas, apuntando a la figura carbonizada. Pero Darren levantó la mano de repente, indicándoles que dejaran de disparar. La apariencia de Siki cambió drásticamente. Su cabello rubio, que antes le llegaba hasta el suelo, ahora estaba chamuscado y ennegrecido. La parte superior de su cuerpo estaba lacerada por el bombardeo, harapos desgarrados se le pegaban como tiras rotas, dejando al descubierto un cuerpo delgado y ensangrentado. Su piel, carne y músculos estaban plagados de descomposición, carbonizados, derretidos y mutilados. Sangre espesa y negra, mezclada con carne licuada, resumaba en grumos como una baba rojo oscuro.
Estaba acribillado a balazos, con marcas de quemaduras y heridas purulentas, incluso la mitad de su mejilla izquierda había sido arrancada, dejando solo un ojo expuesto, protuberante, inyectado en sangre y grotesco. Como un demonio surgido del infierno, horrible y aterrador. Siki jadeaba en busca de aire, exhalando calor por la boca y la nariz. Todo su cuerpo temblaba involuntariamente debido a la gravedad de sus heridas. Pero la mano que sostenía su espada no vaciló. Jeje. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Su boca, desfigurada por la bomba, se curvó, dejando al descubierto las encías sangrantes mientras sonreía. J.E. Ja ja ja. Jijajajaja. Su risa baja y ronca se convirtió en un rugido que resonó en el cielo. Empapado en sangre, Siki reía como un loco. Me empujaron hasta aquí. Eres realmente asombroso, Darren. Incluso combinaste el bombardeo de la flota con Kairoseki. ¿No tenías miedo de morir en tu propio ataque? Darren, impasible, sacó un cigarro de su abrigo, lo encendió y dio una larga calada. Incluso un león debe esforzarse al máximo para matar a su presa. Y en esta jaula, tú eres el único león. Eres muy poderosa, Siki. Mientras hablaba, Darren levantó la mano y de repente clavó los dedos en su pecho, arrancándose de la carne una bala de piedra marina. Clenk, clenk. La bala procedente de Pedra do Mar impactó contra el suelo con un sonido seco. El rostro de Darren palideció, pero el brillo en sus ojos se intensificó aún más. Tengo que correr ese riesgo. Volvió a extender la mano y la hundió en otra herida. Clan, clan. Una a una, las balas ensangrentadas de Pedra do Mar fueron retiradas. Debido a su cuerpo indestructible, las balas de piedra marina no penetraron profundamente en el cuerpo de Darren. Apenas lograron perforar la carne ya cortada por Siki, alojándose en las capas musculares. Si no puedo matarte esta vez, me temo que pasaré el resto de mi vida viviendo con miedo a ti. Tras extraerle todas las balas de piedra marina del cuerpo, la respiración de Darren se volvió entrecortada. Apoyándose con las manos en las rodillas, jadeó levemente, y sus labios adquirieron una palidez enfermiza. Veo. Siki observó la reacción casi perturbadora de Darren, se quedó atónita por un momento y luego estalló en carcajadas de nuevo. Mientras reía, sus heridas empeoraron y la sangre empezó a gotear por las comisuras de su boca y su cuerpo. Con heridas que cubrían casi cada centímetro de su cuerpo, una grave pérdida de sangre y el efecto debilitante de las balas de piedra marina incrustadas, sintió una debilidad como nunca antes. El dolor y el agotamiento invadían cada célula de su cuerpo. Su visión se nubló y, extrañamente, el dolor en su frente pareció desaparecer. Ja ja ja. Realmente te subestimé. Pero a Siki no le importaban sus heridas, sus ojos estaban fijos en el joven marine que tenía delante con una intensidad ardiente. Trazaste un plan tan meticuloso y siniestro, incluso revelando unas bajo la manga que habías mantenido oculto durante años, solo para matarme. Los rumores sobre ti no estaban equivocados. Comparado con un marine, te pareces mucho más a un pirata. El desprecio que sentía por Darren seguía sin disimularse en su mirada. En ese caso, te dejaré que lo veas por ti mismo, como es realmente el verdadero terror pirata. Siki respiró hondo y levantó la mano lentamente. El movimiento provocó que las pupilas de Darren se contrajeran. Incluso desde la distancia, Doflamingo, Momonga e innumerables marines palidecieron de la impresión. Podría ser. Esto realmente estorba. Siki murmuró en voz baja. Su mano mutilada aferraba el timón del barco incrustado en su cráneo. Ya ni siquiera siento dolor, maldita sea. Sus ojos fieros se entrecerraron de repente y le sonrió a Darren. Siempre quisiste sacarme esto de la cabeza, ¿verdad? Entonces, te daré lo que quieres. Las pupilas de Darren se contrajeron hasta convertirse en diminutos puntos. La mirada de Siki se volvió firme, con un brillo de determinación sin precedentes en sus ojos. Entonces, con una mano, se arrancó violentamente el timón del barco de la cabeza. Silbar. La rueda dejó una estela gruesa y roja en el aire, dibujando un arco oscuro. Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces. Auge. Una aura monstruosa emanó de Siki como una montaña que se derrumba o un mar que se abre. Innumerables destellos de relámpagos negros y rojos aparecieron alrededor del león empapado en sangre, irradiando en todas direcciones. El mundo que se extendía ante ellos se volvía más denso, más turbio, más sólido, como si todo el color hubiera desaparecido. Sopló un viento infernal, y la presión sofocante del aire era tan abrumadora que el suelo de toda la isla comenzó a agrietarse. Ja 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 ja. Vamos, Darren, mocoso. Con ambas manos aferradas a sus espadas, el haki del conquistador, que había sido reprimido por el timón del barco, estalló sin control, y Siki rió salvajemente y con desenfreno. No te atrevas a morir tan fácilmente. Que este fue el último rugido del león. Capítulo 478. La tierra se estremeció con enormes olas, el cielo tembló y las nubes se hicieron añicos por el impacto. Atrapados por la abrumadora onda expansiva, una docena de buques de guerra de la flota del norte se balanceaban violentamente en el aire. Sus motores rugían a toda potencia, apenas capaces de mantener la formación mientras resistían la fuerza abrumadora. Los infantes de marina eran zarandeados de un lado a otro en la cubierta, con los rostros pálidos por el terror. Se aferraban desesperadamente a los mástiles y otros dispositivos para evitar ser arrastrados por la corriente. Muchos de los más débiles cayeron donde estaban, con los ojos en blanco mientras se desmayaban. La expresión de Momonga era de lo más sombría. Bajo el peso de la aterradora aura de Siki, rayos azules comenzaron a crepitar inconscientemente alrededor de su cuerpo, señales de una elementalización involuntaria. Y esta fue una de las demostraciones de haki del conquistador más poderosas del mundo en la actualidad. La presencia de un león que rugió a través de los mares. Y sin embargo, no había terminado. Bajo la mirada horrorizada de los marines, el haki del conquistador de Siki, que había permanecido contenido durante mucho tiempo, estalló con toda su fuerza. Su cuerpo explotó en innumerables chorros de sangre.
Las balas de piedra marina, incrustadas profundamente en su carne, fueron expulsadas violentamente bajo la presión de su voluntad desatada. Surcaban los aires impulsados por el viento furioso, dejando rastros de sangre y estrellándose contra el suelo, las rocas y los árboles caídos. Cada impacto esculpía nuevos cráteres en el paisaje. Ja 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 ja. Eso es todo. El cabello dorado, quemado y manchado de sangre de Siki ondeaba salvajemente mientras reía. Sangre fresca goteaba por la superficie desgarrada de su piel. Le brotaba de los ojos, las fosas nasales, los oídos y la boca, mientras su cuerpo se elevaba lentamente en el aire, como un demonio que emerge del infierno. Y sin que él hiciera el más mínimo movimiento, el suelo de la isla comenzó a temblar. Grandes extensiones de tierra se desprendieron y se elevaron. Rocas y árboles fueron arrancados de la tierra y flotaron hacia el cielo. Todo, vivo o muerto, fue arrastrado hacia arriba por una fuerza similar a un tsunami, absorbido por un vórtice caótico en lo alto. Se fusionaron en un león colosal que parecía que iba a destrozar Torikago. Darren. Lo está dando todo. El corazón de Momonga se encogió al verlo. Una abrumadora sensación de peligro estalló en su pecho mientras rugía sin pensar. Atrás. Sí, no es necesario el haki de observación. Con solo mirarla, Momonga se dio cuenta de que Siki estaba en las últimas. Su carne se desintegraba. Sus órganos fallaban rápidamente. Con su cuerpo ya plagado de heridas, y ese enorme agujero abierto por el timón del barco, no había necesidad de enfrentarse a él directamente. Mientras se retiraran y evitaran ese ataque final, la victoria sería suya. Siki había terminado. Una retirada temporal para evitar su golpe final. Esa fue la decisión inteligente. Pero la respuesta de Darren hizo que a Momonga se le helara la sangre. Sus pupilas se dilataron, tiñéndose de rojo. En tierra, el vicealmirante permaneció inmóvil. Lentamente levantó la cabeza. Sintiendo la abrumadora presión del legendario gran pirata montado sobre su monstruoso león, Darren hizo un movimiento que sorprendió a todos. Bajó la postura, empujando la mano derecha hacia adelante y retrayendo la izquierda. Sus 10 dedos se doblaban y cerraban, formando una feroz garra de dragón de 3 dedos. El haki de armamento, de un negro azabache, surgió como un torrente de agua, envolviendo la garra con fuerza y tiñéndola de oscuridad. Como un dragón al acecho, listo para atacar. Esa fue una postura ofensiva. Ante la abrumadora presencia del gran pirata. Enfrentando al rugido final del león, Darren tomó su decisión. En ese momento, los datos del panel de control personal, que habían ido aumentando constantemente desde la guerra de Ed, finalmente volvieron a cambiar. Haki de armamento más 0.91. Haki de armamento, 70, destrucción interna. Haki del conquistador más 2.11. Haki del conquistador, 70. Darren soltó una carcajada, con un hilo de sangre que le corría por las comisuras de los labios. Una aura creciente se transformó en un vórtice carmesí que giraba a su alrededor, luchando por mantener una frágil barrera contra el huracán de haki de Siki. Vamos. Siki. Su sonrisa era feroz, sus ojos desafiantes. El cuerpo de Siki tembló. Un destello de confusión cruzó por su mirada. ¿No vas a huir, Darren? Darren esbozó una amplia sonrisa. Eres uno de los piratas más grandes de esta época. Mereces caer a mis manos. Dio un paso adelante. Rugido. El rugido majestuoso y atronador de un dragón pareció resonar por los cielos y la tierra. La técnica secreta de Ryusoken. Bajo las miradas atónitas de Momonga y los demás marines. El aura que Darren desprendió parecía agua fluyendo. El haki de armamento ennegrecido fluía con él. El haki del conquistador carmesí brillaba intensamente. Y ahora, imbuido de su voluntad inquebrantable, ese poder comenzó a cambiar. Un colosal fantasma de un dragón rojo tomó forma en el aire, enroscándose a su alrededor y envolviéndolo por completo. Te voy a despedir como te mereces. Siki se quedó paralizado, luego echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Ujijajaja. Bien. Observó al vicealmirante envuelto en el aura del dragón rojo sangre. El odio, la ira, el desprecio, todo había desaparecido de sus ojos. Lo que quedó fue el respeto mutuo entre dos guerreros que lucharon hasta la muerte. Siki reía sin pudor mientras la sangre brotaba a borbotones de su cuerpo destrozado. Fuerza, potencial, talento, astucia, visión, estrategia. Superaste a tu generación, quizás incluso a toda esta era. Darren, mocoso, te reconozco. Si muero aquí hoy, lo acepto. Siki sujetó con fuerza ambas espadas, la sangre le corría por las piernas mientras golpeaba el suelo con los pies. El enorme león que se encontraba debajo de él se desmoronó bajo sus pies. Rayos negros y rojos serpenteaban salvajemente a su alrededor. Los dos Meito, mundialmente famosos, Otto y Kogarashi, se cruzaron frente a él y luego se lanzaron con una fuerza explosiva. Su aura creció de forma incontrolable. Su fuerza vital se desplomó. Mientras el león caía como un meteorito, la violenta tormenta de relámpagos negros y rojos consumió su forma. Incluso el aire temblaba, la escena que tenían ante sí se distorsionaba por la presión. Un final apoteósico. Rayos de color rojo oscuro salieron disparados como llamas, consumiendo la poca vida que quedaba. Y en ese último estallido de poder, formó. El fantasma de un león dorado rugió y apareció. Las espadas gemelas imbuidas con el haki del conquistador eran su presa más letal. ¿Qué es eso? Darren levantó la vista de repente. Del golpe final. Dio un paso adelante. El dragón rojo sangre que lo rodeaba comenzó a brillar. Y bajo el rugido del león. Levantó la cabeza con un gruñido. Ambos atacaron al mismo tiempo. En el silencio sobrecogedor de un mundo atónito. El león volador se lanzó en picada, rugiendo como un loco. El dragón volador aulló hacia el cielo. Y en el aire. Chocaron con una explosión ensordecedora. Una luz y una sombra infinitas estallaron.
La realidad se ha distorsionado, fragmentado y colapsado. Y a través de este caos, casi podían ver dos siluetas frenéticas, cargando una contra la otra. León demoníaco, colmillos. Aliento de dragón. Un momento de silencio absoluto. Entonces una luz cegadora envolvió el mundo. Auge. Una onda expansiva sin precedentes sacudió la isla. Todo se desmoronó. Roto. Se hizo pedazos. Y la tormenta avanzó, recorriendo el aire durante decenas de kilómetros. Capítulo 479. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. Oficina del Almirante de Flota. Bru. Bru. El incesante sonido de la sirena militar de Endenmusi hizo que la ya tensa atmósfera en la oficina se volviera aún más pesada. Sengoku caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas a la espalda, con una expresión de ansiedad en el rostro. Todos en la sala tenían rostros serios, con la mirada fija en el Dendenmusi que se negaba a dejar de sonar. Hacer clic. La llamada no se completó. El Dendenmusi volvió a quedarse en silencio. Maldición. Sengoku apretó los dientes y maldijo. A pesar de toda su disciplina, ya no podía controlarse. Este era ya el 12º intento de contactar con Daren y Momonga, y en cada ocasión la señal falló. Lo único que sabían era que Daren había entrado en el Mar del Norte con Siki. Pero, ¿qué sucede después? ¿Cuál era el plan de Daren después de eso? Siki no era alguien con quien se pudiera tratar fácilmente. Ese hombre poseía una de las habilidades de combate más aterradoras de todos los mares, y quién sabía qué tipo de represalia desataría si se viera acorralado. Tras una cuidadosa deliberación, el cuartel general del Cuerpo de Marines concluyó que el valor de Daren para el futuro estratégico general del Cuerpo de Marines superaba con creces el de eliminar a Siki. En resumen, si fuera necesario sacrificar a Daren para derrotar a Siki, Sengoku preferiría dejar vivir a Siki. El futuro de los marines no podía permitirse perder a Daren. Al no haber forma de llegar al Mar del Norte, la ansiedad en la habitación no hizo más que aumentar. Lo que más le preocupaba a Sengoku era que, por mucho que lo pensara, no lograba comprender que le daba a Daren la confianza para enfrentarse a Siki de frente. Inténtalo de nuevo, Sengoku. En ese momento, Kon, que había estado fumando un cigarro en silencio, finalmente habló con voz ronca. Sus ojos rojos y su rostro profundamente arrugado mostraban lo exhausto que estaba. Como almirante de la flota, tenía que permanecer en el cuartel general de la Armada. Pero lo cierto es que, desde la víspera de la guerra de Ed, Kon había estado inmerso en los preparativos militares, trabajando sin descanso, día y noche. Sí, almirante de flota Kon. Sengoku asintió y volvió a intentar llamar, esta vez marcando el número del Dendenmusi para contactar con el almirante Momonga del Mar del Norte. Bru. Bru. La llamada volvió a sonar, pero ahora nadie tenía muchas esperanzas. Si hubiera querido conectar, lo habría hecho hace mucho tiempo. Y sin embargo, en ese momento. Bru. La llamada se conectó. Este es Momonga. Se oyó una voz baja, claramente temblorosa. Todos los oficiales de la marina presentes se pusieron de pie rápidamente, con la mirada fija en el Dendenmusi. Sengoku saltó hacia adelante, agarrándolo con urgencia, con los ojos muy abiertos y rojos. Momonga. ¿Qué le está pasando a Daren? Escuchen, pase lo que pase, incluso si cuesta vidas, traigan a Daren de vuelta con vida. No podemos permitir que Daren muera a manos de Siki. Daren ha ganado, almirante Sengoku. Momonga lo interrumpió. ¿Qué? ¿Daren ganó? Sengoku se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Los suspiros resonaron en la habitación. Los demás policías parecían atónitos, con expresiones de incredulidad. Sakazuki dejó escapar un largo suspiro, se recostó en su silla y sacó un cigarro. ¿Te dije que no te preocuparas demasiado? Nuestro vicealmirante Daren es a quien llaman el asesino de leyendas. A su lado, Borsalino sonrió como si lo hubiera sabido desde el principio. ¿Cómo ganó Daren? Sengoku ni siquiera se dio cuenta de que le temblaba la voz. ¿De verdad ganó Daren? ¿De verdad ese chico derrotó a Siki? Imposible. Si no lo hubiera oído directamente de Momonga, no lo habría creído. Compruébelo usted mismo, almirante Sengoku. La voz de Momonga resonó, y el Dendenmusi que tenían delante comenzó a brillar lentamente con una tenue luz blanca. Una proyección fue tomando forma gradualmente ante sus ojos. La mirada de todos se quedó congelada. Se quedaron sin palabras. Con los ojos muy abiertos. Mar del Norte. El Torikago blanco había desaparecido hacía mucho tiempo. Momonga estaba en el suelo cubierto de fosas, sosteniendo en su mano un Dendenmusi militar. Ya había ordenado el regreso de la flota del Mar del Norte, y ésta había desaparecido en la distancia. Se quedó mirando fijamente el cráter carbonizado a lo lejos, incapaz de calmarse durante un buen rato. El denso humo se fue dispersando gradualmente. Las densas y oscuras nubes también comenzaron a retroceder, y los rayos del sol poniente perforaron el mar de nubes como espadas rojas, proyectando su luz sobre la isla devastada y marcada por las cicatrices. El sol poniente brillaba como la sangre. El mundo entero estaba inmerso en una belleza majestuosa y trágica. Dos figuras cubiertas de sangre yacían en la tierra árida, y a lo lejos, las montañas habían sido arrasadas por una fuerza abrumadora. La luz del crepúsculo bañaba de rojo sus cuerpos maltrechos. Los dos permanecieron frente a frente, inmóviles, como estatuas hechas de sangre. Gota, gota. El sonido de la sangre cayendo al suelo rompió el silencio del mundo. Un chorro constante de sangre goteaba de las puntas de las dos espadas Meito, Oto y Kogarashi, y se acumulaba a los pies de Daren. Las dos espadas de Siki le atravesaron el abdomen y salieron por la espalda. ¿Así que me menosprecias? Siki luchaba por levantar su rostro ensangrentado y desfigurado, con una expresión distorsionada por la furia bajo la sangre seca. Con tu haki de observación, podrías haber esquivado mi espada fácilmente.
Y sí, respondió Darren con voz ronca, mientras un espeso chorro de sangre le corría por la comisura de los labios. El ataque final de Siki pareció abrumador, su haki de armamento y su haki del conquistador se desataron hasta sus límites absolutos. Pero sus heridas eran demasiado graves. Sin su haki de observación, ya no podía percibir la presencia de Darren. Lo que significaba que la huelga podría haberse evitado. Entonces, ¿por qué no lo esquivaste? Simplemente creo que la última actuación del legendario Gran Pirata, el espadachín doble más fuerte de nuestro tiempo, no debería quedar sin respuesta. ¿No crees? Siki estaba atónito. Miró fijamente al vicealmirante que tenía delante y de repente soltó una carcajada. Ja 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 ja. Eres valiente. Se reía sin control, libremente, con desenfreno. Esa es tu resolución. Ja 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 ja. Se rió hasta toser sangre, hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos. Eso está bien. Morir a sus manos, vale la pena. Darren apretó los labios, pero no dijo nada. Ya no tenía fuerzas para hablar. Siki levantó lentamente la cabeza. Su mirada se posó en el sol poniente a lo lejos. Y en ese instante, fue como si 1000 recuerdos hubieran regresado. Innumerables imágenes pasaron por su mente: lucha, guerra, ambición, sangre, izando, matando, rocas, barba blanca, Linlin, Kaido, la derrota en el Valle de los Dioses, la figura de Garp, libertad, navegando los mares, cruzando el mundo, su flota invencible, dominando los mares, gobernando el mundo. Las ganancias y las pérdidas, los triunfos y los fracasos de su vida se desplegaron como una presentación de diapositivas, hasta que todo se congeló en una sola imagen. Roger. Roger. Al final, sigo sin ser tu igual. Mi viaje termina aquí. Tu viaje continúa. Cerró los ojos lentamente, como si saboreara el último crepúsculo de su vida, y una leve y serena sonrisa apareció en sus labios. Pequeño marine malcriado, prométeme una cosa. Llamémoslo, una declaración de perdedor. La voz de Siki rompió el silencio. Dime. Tal vez no pueda, dijo Darren con frialdad. Siki bajó la cabeza, mirando las 2 espadas aún clavadas en el cuerpo de Darren. Exhaló lentamente, temblando, y luego soltó la mano. Lo invadió la reticencia. Tu manejo de la espada es pésimo, pero tienes la fuerza de voluntad para blandir esas espadas. Prométeme, que probarán la sangre de enemigos aún más poderosos. Darren respondió sin dudarlo. No hay problema. Sus nombres resonarán en mi interior por todo el mundo. Siki sonrió satisfecho. Se rió con naturalidad. Darren habló con calma. Entonces, ¿cuáles son sus últimas palabras? ¿Últimas palabras? Siki se burló. Soy Siki. Viví sin remordimientos, ¿qué necesidad tengo de decir unas últimas palabras? Abrió los brazos, la sangre le corría por el cuerpo, pero alzó la cabeza y rió. Su larga y desaliñada cabellera dorada ondeaba salvajemente al viento. Su vida llegaba a su fin, pero se mantenía firme, su presencia aún imponente, aún salvaje. Como un león en la cima de una montaña, rugiendo por última vez. Mátame, mocoso de la marina. De entonces, alcanza la cima de tu ambición. Con ese acto final, Sengoku y los demás al otro lado del Den Musi finalmente vieron con claridad. El gran pirata más temido por los marines, una mano estaba enterrada profundamente en su pecho. Era la mano de Darren. Como desees. La voz del vicealmirante era tranquila. Sick. El sonido de un corazón rompiéndose rompió el silencio. Un brillante chorro de sangre brotó de la espalda de Siki y se elevó hacia el cielo. El cuerpo del orgulloso león tembló y luego se desmoronó lentamente. Entre las ruinas desoladas y marcadas por el paso del tiempo, solo un hombre permanecía en pie. La escena se congeló. En este día, el legendario gran pirata, el pirata volador Siki, el león dorado, fue aniquilado. Capítulo 480. Es cierto. Matamos a Siki. Cuartel General Naval, oficina del almirante de flota. Sengoku y los demás generales de la marina contemplaron la imagen congelada con asombro, con el corazón agitado. La sala de conferencias quedó en silencio, un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sí. Excelente. Ganamos. Desde la guerra de Ed hasta ahora, nuestros marines finalmente mataron a ese bastardo de Siki, el león dorado. El vicealmirante Darren es realmente asombroso. Los generales de la marina estaban tan emocionados que se les puso la cara roja, y algunos no pudieron evitar celebrarlo. Al mismo tiempo, el enorme peso que pesaba sobre sus corazones finalmente desapareció. Era el miedo que infundía el pirata volador, Siki. Todos sabían que si los marines no podían con Siki esta vez, probablemente se enfrentarían a su venganza demencial. Dada la naturaleza vengativa de Siki, jamás dejaría escapar fácilmente a los marines. Ni siquiera necesitaba una flota de barcos piratas voladores. Con tan solo hacer flotar una pequeña isla y dejarla caer sobre las principales bases de los marines, o enviando algún que otro regalo a Marineford, podría sumir a los marines en el caos. Pero ahora, Siki finalmente había sido derrotado por el vicealmirante Darren. La aterradora sombra que se cernía sobre sus cabezas desapareció sin dejar rastro. Todos exhalaron un suspiro de alivio instintivo. Luego llegó el champán y la celebración. En medio del ambiente alegre y festivo, Sengoku se hundió en su asiento como si todas sus fuerzas hubieran abandonado su cuerpo, aún recuperándose de todo. Intercambió miradas con Kon, y ambos compartieron una sonrisa profundamente emotiva. Ganamos. Así, la épica batalla de Edward llegó a su fin con la caída del legendario gran pirata, Siki el León Dorado, en el Mar del Norte.
En menos de un día, con el apoyo del cuartel general de la Armada y de diversas potencias clandestinas, la noticia de la batalla se extendió a todos los rincones del mundo. La guerra más grande desde la batalla del Valle de Dios. Participantes: Roger el pirata, piratas voladores, cuartel general de la Marina. 2 legendarias tripulaciones piratas y la mayor fuerza militar del mundo. Cada uno de sus movimientos es suficiente para conmover los corazones al otro lado del mar. Y mucho menos una confrontación catastrófica en los mares de la guerra de Ed del Nuevo Mundo. La ambición de Siki de destruir a los piratas de Roger. Las pistas apuntan a un arma ancestral que, según se dice, tiene el poder de destruir el mundo. Roger de Pirates fue llevado al límite. Una tormenta repentina y masiva en el mar. Roger el pirata cambiando el rumbo de la batalla. Los piratas voladores han sido eliminados por completo. El abrumador poder de combate de los marines. Y finalmente, el legendario gran pirata y señor pirata Siki cayendo al Mar del Norte. Cada fragmento y susurro de esto llegó a los mares como una serie de bombas que explotan, poniendo el mundo patas arriba y dejando a innumerables líderes atónitos. ¿Qué sucedió después? Los ojos del mundo entero se posaron en aquel joven infante de marina. Roller Staren. El marine que se alzó como el sol, cosechando gloriosas victorias una y otra vez. Se convirtió al instante en el ídolo de incontables marines y en la pesadilla de incontables piratas. A partir de ese día, el otrora caótico Mar del Norte se convirtió en una zona prohibida para los piratas. Y el vicealmirante que planeó la batalla de Edward, con el título de rey sin corona del Mar del Norte. Roller Staren ha entrado oficialmente en el reino de las leyendas. Nuevo Mundo. Una zona marítima remota. Una isla desierta. El dañado Oro Jackson flotaba cerca de la orilla, con aspecto de estar completamente abandonado. Los miembros de los piratas de Roger estaban sentados encorvados en la playa, con una hoguera parpadeante frente a ellos, mientras masticaban distraídamente carne a la parrilla. Maldito Garp. Ese bastardo me persiguió durante 3 días y 3 noches. Roger arrancó un trozo de carne con los dientes y lo metió en el espacio entre ellos mientras refunfuñaba. ¿Le debo algo? Riley se apoyó contra una roca, con aspecto igualmente exhausto y el rostro cubierto de polvo. Dio un trago a la botella, con la voz ronca, mientras decía: Basta ya de tonterías, Roger. Come y recupera fuerzas. Tenemos menos de 1 hora para descansar. Si esperamos más, Garp nos alcanzará de nuevo. Lo entiendo, deja de molestarme, Riley. Roger replicó, metiéndose otro gran trozo de carne en la boca. Bueno, entonces. Capitán Roger. Una voz de pánico resonó a lo lejos. Todos se giraron para mirar. Baggy corrió hacia ellos, con las patas girando como ruedas. Parecía como si hubiera visto un fantasma, las lágrimas y los mocos le corrían por la cara. Sus manos, separadas de su cuerpo, flotaban en el aire, agarrando firmemente un periódico. Acaba de ocurrir algo importante. Baggy corría, jadeando, con los ojos rojos y todo el cuerpo temblando. Su voz temblaba. Siki. Siki está muerto. Lo mató ese marine, el que le bajó los pantalones. Ante esto, las expresiones de la tripulación cambiaron drásticamente. No hay posibilidad. Eso es imposible. Siki está muerto. Todos se apresuraron a arrebatarle el periódico recién impreso de las manos flotantes de Baggy. Incluso Roger se olvidó de la carne, sin siquiera molestarse en comentar el comentario sobre los pantalones. Todas las miradas se posaron en el papel. Mientras lo examinaban, sus expresiones se congelaron y sus pupilas se contrajeron como agujas. La portada mostraba un titular llamativo y en negrita. Batalla de la Guerra de Ed. Una tormenta sin precedentes. El legendario pirata Siki, el León Dorado, cae al Mar del Norte. Debajo del título figuraba un informe detallado que analizaba los acontecimientos de la Guerra de Ed, junto con diversos relatos y comentarios. Al final del artículo, el reportaje iba acompañado de una fotografía. Mostraba un paisaje devastado, montañas y bosques arrasados como si hubieran sido aplastados por una fuerza abrumadora, tierra quemada y llamas que se extendían por todas partes. En la penumbra del crepúsculo, una figura imponente, empapada en sangre, se alzaba en el corazón de las ruinas. 2 espadas largas le atravesaban el abdomen, con las hojas sobresaliendo de su espalda. Aún así, se mantuvo firme y fuerte. El mundo a su alrededor guardó luto en silencio. A sus pies yacía Siki, caído con una sonrisa desafiante aún en los labios. Fue un choque de bestias cautivas. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió, pero una cosa es segura. Tras una batalla que sacudió los cielos y los mares, el legendario pirata Siki, el León Dorado, el pirata volador, un señor pirata con una recompensa de 4.450 millones de belly, cayó en manos del vicealmirante de la Marina Roller Staren, con una sonrisa salvaje en el rostro mientras moría. Se avecina una nueva era. Con Roller Staren al mando, la generación dorada de la Armada emerge como una constelación de monstruos. Esta bien podría ser la era de los marines. Los marines, que encarnan la justicia, están a punto de entrar en su edad de oro. Pero, ¿qué futuro les espera a los piratas, la personificación del mal? Pero eso no me importa. Solo una cosa me importa. ¿Estuvo a la altura de su leyenda el último rugido del león? Lamentablemente, solo ese infante de marina conoce la respuesta. Agencia Mundial de Noticias Económicas, Presidente Morgans. Fin del video.